Ahí sí. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado que la matemática es complicada y que probablemente algunos sienten que no son buenos para matemática, que no se les da, y que es increíble, pero no se les da, que se pueden frustrar y la verdad, eh, la matemática no es compleja y no lo digo yo porque estoy en ingeniería civil industrial y ya pasé por todo esto. Lo digo porque eh, lo digo porque es así, o sea, porque si bien hay gente que le cuesta un poco más que otra, y está perfecto, porque no todos tenemos las mismas capacidades para todo, la idea de lo que hacemos acá es tratar de presentárselo a ustedes de la forma más sencilla posible y de la forma que ustedes le encuentren una utilidad, porque a medida que ustedes le encuentren alguna utilidad a las cosas, la van entendiendo un poco más fácil. ¿Ya? Así que les pido por favor que cualquier cosa me vayan consultando. Si no me quieren hablar por así prender la cámara o prender el micrófono, por el motivo que sea, porque hay mucho ruido atrás, porque incluso les da vergüenza, no hay problema que me escriban por el chat en privado. En el chat hay una opción de hablar directamente al hospedador para que me consulte por ahí, pero no quiero que se queden con la duda por el motivo que sea, ¿ya? Si no quiero preguntar, le da vergüenza quizás, o cualquier otro motivo, pregúnteme por privado, no hay ningún problema, yo le respondo, ¿ya? Eso. ¿Alguna consulta con eso? Creo que no le haya quedado claro. Ahí tenemos harta gente. Ya, eso. No quiero que se queden con dudas, ya. Ya, perfecto, ninguna duda. Ya. Lo que vamos a ver hoy día son propiedades de lo que son potencias, raíces y logaritmos. Vamos a partir con las potencias, que son las más comunes y las más fáciles de ver. ¿Alguien sabe lo que es el concepto de potencia? ¿Qué es una potencia? La potencia, si mal no recuerdo, es un número elevado por otro que da un resultado. Ya, Valga la redundancia en el ámbito de la matemática. está perfecto. Es perfecto eso. La potencia es un número, cualquiera. Va. O sea, un número x elevado a un número y menos un número z. Perfecto. Esa es la base de las potencias. Esto lo hacemos un poco más sencillo. 2 elevado a 3 es 8. ¿Qué quiere decir esto? Que 2 elevado a 3 es 8, que el 2, el concepto de potencia está asociado al concepto de multiplicación. El 2 se multiplica 3 veces. El concepto de potencia está asociado a la multiplicación de la misma forma que el concepto de multiplicación está asociado al de suma. Si yo tengo, siempre se mete el puntero cuando, si yo tengo 3 por 2, es lo mismo que 3 más 3 o 2 más 2 más 2. Del mismo modo, si yo tengo una potencia, 3 por 3 o 2 por 2 por 2, son formas de agrupar operaciones matemáticas que tengo que hacer consecutivas, para no tener que escribir 300.000 veces 2 por 2 por 2, simplemente lo agrupo en forma de potencia, ¿ya? Eso en cuanto a lo que es una potencia. Simplemente una multiplicación repetida, que se escribe en forma corta para hacerlo más sencillo. Ya. A partir de esto es que vamos a trabajar. Vamos a ocupar esta gran potencia como guía. Ya, yo, de hecho, esa es la misma que ocupo cuando no me acuerdo de las raíces o no me acuerdo cómo funcionan los logaritmos, porque todavía se me confunde un poco cómo funcionan los logaritmos y me acuerdo de esa expresión. Ya, si yo tengo la expresión 2 elevado a 3 igual 8. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una multiplicación de potencias? Por ejemplo, veamos este caso. ¿Esto qué potencia es? ¿Cómo lo escribo en forma de potencia? 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Perfecto.
¿Esto qué es? ¿Cómo lo escribo en forma de potencia? Al final. 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2. Ya, perfecto. Ya, esto de acá, hasta aquí. ¿Cómo lo escribo acá en forma de una potencia final? 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Por lo tanto, esto de abajo, como es lo mismo, también va a ser 2 elevado a 5. ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Qué pasa cuando yo multiplico potencias de igual base? ¿Qué hago con los números de arriba? Se suman. Se suman. ¿Ya? Y esa va a ser la primera propiedad de las potencias que vamos a revisar. La propiedad de multiplicación de potencias de igual base. Cuando multiplico potencias de igual base, los exponentes los sumo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué creen que pasaría si yo divido potencias de igual base? Supongo que se restarían los exponentes. Se restan el exponente, efectivamente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Un ejemplo parecido. Ya, si yo ahora voy al revés. Si yo trabajo de esta forma, tengo 2 elevado a 3 es igual a 2 elevado a 5 partido 2 elevado a 2. ¿Sí? Porque paso este para abajo. Ya. ¿Qué me dice esto? Que 2 elevado a 5 es esto. Y 2 elevado a 2 es esto. ¿Qué puedo hacer aquí con el número de arriba y abajo? Algo que es lo mejor que se puede hacer en matemáticas. Simplificar. Simplificar. Me encanta simplificar. Puedo simplificar, ¿cierto? Se me fueron todos. Simplemente me quedan este de acá. Por lo tanto, 2 elevado a 5, que era lo de arriba, partido 2 elevado a 2, es igual a ¿cuánto? ¿2 elevado a 3? A 2 elevado a O sea, 3. Sí, perfecto. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, ¿por qué? Porque me quedan 3 2 no. Entonces, si tengo 5 y lo parto por un 2, es 2 elevado a 3. ¿Ya? En el colegio, en cualquier libro que lean, cualquier guía, les van a decir directamente la propiedad. Yo quiero que la entiendan. ¿Qué pasa? Es por esto, es porque yo simplifico 2 o porque yo simplifico algún 2 es que se restan o porque yo simplemente lo agrupo de alguna forma y se suman. ¿Ya? Esto es una potencia, es una multiplicación seguida. Entonces, si tengo potencias de igual base, dependiendo de si multiplico o divido, sumo o resto. ¿Ya? Y fácil asociarlo, multiplicación, suma, división, resta. ¿Hasta acá alguna duda? No. No, no creo. Ya, perfecto. Disculpa, ¿podría repetir lo que dijo? Ya. Y repito, y después miro el chat. Ya, entonces, esto es lo que yo creo que entiendan por qué cuando multiplico sumo y divido resto. Es por lo que les mostré acá. Porque cuando divido, esto los cancelo, entonces los saco, los divido, los resto, los saco. Y cuando los sumo, es porque en el fondo estoy ordenándolo de nuevo. De una secuencia que tengo acá, tengo 5 2 que en el fondo lo agrupé en 3 y 2, y que si lo multiplico al final lo voy a sumar porque siempre tuve 5 2, no modifiqué nada. Así lo puedo agrupar perfectamente entre 3 y 2, incluso entre 1 y 4, 2 y 3. Lo importante es que al final, como esto lo puedo agrupar de la forma que yo quiera, al final cualquier forma que yo lo agrupe, cualquier suma me termina dando lo mismo, que sean 1, 2 elevado a 1 por 2 elevado a 4, o 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2, me va a seguir dando 2 elevado a 5, porque es la cantidad que tengo al principio y que no va a cambiar. Voy a leer el chat. Ahora, vamos a seguir agrupando cosas, ¿ya?
Entonces yo tengo, por ejemplo, 2 elevado a 3 por 3 elevado a 2. Perdón, por 3 elevado a 3. Eso, si yo lo escribo para el lado, ¿cómo me queda? Si lo escribo para el lado. 5 al cubo, creo. Ya, mira, antes está bien la idea, pero quiero que primero vayamos paso a paso. Primero quiero que lo escribamos largo, así como 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cómo me quedaría escrito? Ya dicen que hay que resolver las potencias primero. Ya, pero por eso, antes de que resolvamos las potencias, quiero que no nos vayamos directo a la operatoria. Quiero que esto lo escribamos de forma extendida. Como, ¿qué significa 2 elevado a 3? Perfecto. 2 por 2 por 2. Ya. Ahí me lo dijeron por el chat. Y tener la piel re. Y algunos están mandando la respuesta también. Ya. Entonces, esto, el 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2. Y el 3 elevado a 3, ¿cómo me queda? Ya. 3 por 3 por 3. Perfecto. 3 por 3 por 3. Ya, eso es lo mismo que tengo escrito acá, solo que de forma extendida. ¿Qué pasa si yo ahora esto lo mezclo? 2 por 3 por 2 por 3 por 2 por 3. Ya, si yo esto lo mezclo, lo puedo escribir así perfectamente porque la multiplicación es conmutativa, no importa el orden que yo multiplique, si lo multiplico todo voy a llegar al mismo resultado. Desde la multiplicación, esto puedo multiplicarlo en el orden que yo quiera. ¿Hay algo aquí que se repita? ¿O alguna multiplicación que se esté repitiendo? De la forma que yo lo escribí ahora. El 2 por 3. El 2 por 3, este se repite, ¿cierto? ¿Cuántas veces se repite? 3. 3 veces. Se repite 3 veces. Entonces, ¿cuánto es esto de acá adentro? ¿Cuánto me da 2 por 3? 6. ¿Me dicen por el chat? 6 por 6 por 6. Y si yo esto lo escribo como potencia, ¿cómo me queda? Si ahora vuelvo a las potencias. 6 elevado a 3. 6 elevado a 3. Entonces, de esto pasé a esto. ¿Qué se mantiene y qué cambia? Lo que yo hago es que yo, cuando tengo multiplicación de potencias de igual exponente, las bases las opero, las multiplico y conservo el exponente que tienen. Por eso es que de aquí sale esta propiedad de la multiplicación de potencias de igual exponente. 2 por 3, lo escribimos de esta forma. Típica forma de escribir potencias. ¿Qué pasó después? Lo reordenamos. Lo reordenamos. Nos quedó así, 2 por 3, 2 por 3, 2 por 3, 6. 6 elevado a 3, porque lo multiplicamos 6 veces. O sea, perdón, 3 veces. Entonces, cuando yo multiplico potencia de igual exponente, ¿qué hago? Multiplico las bases y conservo el exponente. Alguien dijo 5 al cubo. Eso, claro, está bien el razonamiento porque sigue la misma lógica de anterior, la misma lógica de sumar. Pero en este caso, como yo estoy agrupando,
como estoy agrupando, lo que hago es, en el fondo, multiplicar, porque eso es lo que me queda dentro, me quedan multiplicaciones. ¿Qué pasaría con la división de potencias de igual exponente? ¿Qué hago con las bases? Que ya sé que el exponente lo mantengo. La base se divide. Las bases se dividen. Perfecto. Si yo tuviera 2 elevado a 3 partido 3 elevado a 3, 2 por 2 por 2 partido 3 por 3 por 3. Lo que hago es que agrupo aquí. Agrupo esto. Entonces me va a quedar 2 partido 3 por 2 partido 3 por 2 partido 3. Y eso es 2 tercios al cubo. Chicos, ¿hasta acá alguna duda con las propiedades de las potencias que vimos hasta ahora? ¿Alguna consulta? ¿La primera luz? ¿Eso? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Ya. Ahora vamos a ver otra propiedad de las potencias. Ya, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 2 elevado a 3 y eso elevado a 2? ¿Qué pasa acá? Recordemos, y esto que nunca se nos olvide, que la potencia sigue siendo un número. Todo esto sigue siendo un número. Por lo tanto, si yo tengo 3 elevado a 2, yo sé que eso en el fondo es 9. Esto es un 9 escrito de otra forma nomás. Entonces, esto de aquí sigue siendo un número. Entonces, en el fondo yo que lo que tengo es un número al cuadrado. O sea, 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3. Sí, perfecto. Me está haciendo por el chat la respuesta. Bien. Lo que pasa acá es que yo, como este 2 elevado a 3 es un número y está al cuadrado, el exponente de afuera, lo escribo de esta forma. Hasta acá ningún problema. Esto de aquí, que ya lo vimos en la propiedad anterior, ¿cuánto me da? 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. Sumo y me da el 6. Entonces, yo de 2 elevado a 3 elevado a 2, llego a 2 elevado a 6. ¿Qué hice con estos dos exponentes? ¿Los multipliqué? Los multiplicamos, ¿cierto? 3 por 2, 6. Entonces, cuando yo tengo una potencia que es potencia de una potencia, ya en este caso multiplico los exponentes para llegar al resultado final. ¿Ya? Este es el único caso en el que se multiplican los exponentes. Cuando hago esto de acá, esto se suman. Pero cuando tengo potencia de una potencia, ahí los exponentes se multiplican. Ahora, los ejercicios tipo PSU, generalmente, por no decir siempre, cuando son potencias, se aplican estas propiedades. Lo complicado acá es que estos números los disfrazan. Por ejemplo, 4 elevado a 2 por 2 elevado a 3. Acá, ¿hay bases iguales para poder aplicar propiedad? Se podría No. decir que sí, porque, entre comillas, ese 4 elevado a 2 podría ser un 2 elevado a 2, pero allá sería meterse en temas de sacar la raíz, según yo. Claro, para allá quiero ir, justo para allá quiero apuntar. A esto me refiero con que los tiran disfrazados. Que si bien estos bases no son iguales, los exponentes no son iguales, yo sé que el 4 es igual a 2 elevado a 2. Entonces, esta expresión de aquí se transforma en... Y aquí le voy a cambiar el número para que se entienda mejor.
4 elevado a 5 por 2 elevado a 3. Sigue no habiendo igualdad ni en la base ni en el exponente. Yo sé que 4 es 2 elevado a 2. Por lo tanto, acá lo que tengo es 2 elevado a 2 y eso está elevado a 5. ¿Por qué me queda de esta forma? Porque recordemos que el mismo caso de acá, el mismo caso que vimos al principio. Lo que está dentro es un número. El 4 es un número que si yo lo reescribo de otra forma, es 2 elevado a 2. Y este 4, este número de acá, está elevado a 5. Entonces, el número de acá, 2 elevado a 2, está elevado a 5. Y ahí me queda la potencia de una potencia. Por 2 elevado a 3. Esto de acá adentro, ¿cuánto es? Esto de acá. ¿2 elevado a cuánto? ¿A 10? A 10, porque las multiplico. Potencia de una potencia multiplico. Y ahora, esto de acá, ¿cuánto me queda? 2 elevado a 13. 2 elevado a 13. Entonces, si bien no había ni base igual ni exponente igual, sí, como les digo que los ejercicios PCU traen estas propiedades disfrazadas de alguna forma. Así. Que este lo disfrazan de una potencia y después puedo aplicar igual bases y después aplico todas las propiedades que vimos recién. Bueno. ¿De qué otra forma los disfrazan? Por ejemplo, 6 elevado a 7 por 3 elevado a 2. Ya. Este 6 lo puedo escribir como una potencia de 3, como 3 elevado a algo. A ver el chat. 6 no es 3 elevado a 2, eso es 9, sí, efectivamente. Pero bien, al menos con que piensen algo es mejor que no estén pensando nada. Así que, aunque se equivoquen, por el chat privado solamente lo voy a saber yo, así que nadie aquí se va a equivocar en vivo y en directo. ¿Ya? No hay problema con eso, así que equivóquense nomás. Ya. Este 6, si bien no lo puedo escribir como una potencia, porque 3 por 3 es 9, sí lo puedo escribir de esta forma. 2 por 3, que es 6, elevado a 7, por 3 elevado a 2. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Que vamos a hacer la propiedad inversa. ¿Qué hicimos antes con la propiedad, la multiplicación de potencias de igual exponente? ¿Cómo me quedaría esto escrito? Acá, separado. Vamos a 2 ver. por 3, por 2 por 3, por 2 por 3, hasta llegar al 7. Claro, eso es lo que hicimos perfectamente con la propiedad anterior. Y si yo eso lo ordeno en 2 y 13 separados, ¿cómo me queda la potencia? Tengo 2 por 3, 2 por 3, por 2 por 3. Si yo ahora tiro los 2 para la izquierda y los 3 para la derecha, ¿cómo me quedan las potencias? El 2 elevado a 7 por 3 elevado a 7. ¿Ya? Recordemos que esto de acá sigue siendo 6. Esto de acá sigue siendo un número. Por lo tanto, 6 elevado a 7. Acá esto es lo mismo que 6 elevado a 7. Porque 2 por 3, 6. Y después con sobreexponente 7. Entonces, por 3 elevado a 2. Y eso, si yo aplico propiedades de potencia, ¿cuánto me da? Si bien no voy a poder, en este caso no puedo hacer nada con el 2. ¿Cómo me queda el 3? ¿Por 3 elevado a cuánto? 9. 9. Perfecto.
¿Cuál es la gracia de aplicar propiedades? Es justamente evitar tener que yo calcular números muy grandes para encontrar el resultado. Yo puedo aplicar perfectamente propiedades para dar de reducir al mínimo el tema de la operatoria, ¿ya? Y le voy a dejar aquí en la esquinita una aclaración que es bien importante y que todo el mundo... ¿Qué pasa? Darle el rojo porque hace como una semana que aprendí a ocupar colores acá. Ya. Entonces le dejo lo que ya escribimos, que 2 por 3 elevado a 7 es igual a 2 elevado a 7 por 3 elevado a 7. Pero mucho ojo con esto. ¿Ya? Esta, si bien cuando se multiplica se puede, cuando se suma no se puede. Cuando se suma no se puede y cuando se suma no se puede. Cuando se suma no se puede. Chicos, esto es importante. Es importante porque siempre hay gente que cae en esta trampa que pone el DEMRE. Siempre hay un ejercicio así, esperando que se confundan, que quizás duden, pero no, cuando yo tengo una suma elevado a algo, no lo puedo separar como si puedo hacerlo con la multiplicación. Con la suma no se puede, ¿ya? Solamente con la multiplicación. Con la suma no se puede, se lo voy a repetir harto. ¿Ya? Así que escríbanlo, déjenlo en algún lado, solamente con la multiplicación. ¿Hasta acá alguna duda? No. No. Ya. Entonces, lo que hemos visto de potencias fueron, voy a volver a la anterior, voy de Marta. Vimos las propiedades de la potencia, multiplicación de potencias de igual base, multiplicación y división de potencias de igual exponente, ¿ya? Y ya sabemos cómo hacerlo. Vimos potencia de una potencia, que es lo que está acá. Y también vimos cómo el DEMRE disfraza estos ejercicios de propiedades de potencias de esta forma. No puede cambiar, no puede aplicar para hacer propiedades de potencia de una potencia o de potencias de multiplicación de potencias de igual exponente. Y sí, la clase la estoy grabando, creo. Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Así que ahí la van a poder ver de nuevo. ¿Ya? Eso. Ya. Lo importante es cuando le disfracen estas potencias que ustedes tienen, en el caso en el que directamente no se pueda, como en el caso del 6, que no se podía escribir como potencia de la otra, generalmente se va a poder separar, ¿ya? Y si no se puede separar, ya definitivamente van a tener que dejarlo así expresado. ¿Cuándo generalmente hay que dejarlo expresado para que no tengan la duda? Cuando se están multiplicando números primos. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a 3, por 3 elevado a 2, por 4 elevado a 5, por 7 elevado a 10. Ahí está. Acá lo más probable, y no, de hecho en este caso, el único que yo puedo cambiar, arreglar es el 4. Los demás no puedo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son números primos. Lo que sí puede pasar es que, por ejemplo, yo tenga 2 elevado a 3, a 4, ya a 3, por 3 elevado a 2, por 4 elevado a 5, por 7 elevado a 13. Acá, si yo quiero reducirlo al máximo, tengo que primero partir con lo que tengo. Puedo partir acá, trabajar con este. ¿Cómo me queda el 4 elevado a 5 en potencia?
2 elevado a 2 elevado a 5. Ya, Bueno. perfecto. Sí, perfecto. 2 elevado a 2 y 2 elevado a 5. ¿Y eso cuánto es en potencia? 2 elevado a 10. A 10. Entonces tenemos esto. Ya, acá, ¿hay algo más que yo pueda agrupar? ¿Tengo alguna base igual o algún exponente igual? Tenemos dos bases 2. Ya, tenemos dos bases 2. ¿Qué hago en esas bases entonces si estoy multiplicando? Le sumo los exponentes. Le sumo los exponentes. ¿Y cómo me va a quedar? 2 elevado a 13. 2 elevado a 13. Perfecto. Bien, chicos, lo van agarrando. Ya. ¿Tengo alguna base igual ahora? Bases no, pero hay dos exponentes iguales. Pero exponentes sí, ¿cierto? 13 y 13. Voy a seguir para arriba. Me estoy quedando sin espacio. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto reducido? 14 elevado a 13. 14 elevado a 13, porque multiplico las bases, 2 por 7, y conservo el exponente. 3 elevado a 2. ¿Puedo hacer algo más? ¿Puedo escribir el 14 como múltiplo de 3, como potencia de 3? Veamos, el 14 es múltiplo de 3, 3, 6, 9, 12, 15. No. Por lo tanto, no lo puedo escribir tampoco como potencia de 3. Por lo tanto, las bases no las voy a poder igualar en algo y los exponentes tampoco. Por lo tanto, el ejercicio llega hasta ahí. Entonces, esta expresión de acá la redujimos y la transformamos a eso, solamente aplicando propiedades de potencia. ¿Ya? Y estos son los ejercicios típicos que aparecen en la PSU. Yo les digo la PTU, que di la PTU en enero, así que ese es de lo que les estoy hablando. Ya, ¿hasta acá alguna duda? ¿No? ¿Para seguir con raíces? Ya. Y antes de seguir, nuevamente les quiero recordar que con la suma, esto de acá, con la suma no funciona. Con la suma no funciona, solo con la multiplicación. Y lo mismo en el caso de que yo tenga, ya hice un cuadrito acá, y explico esto y miro el chat al tiro. Lo mismo cuando yo tengo 2 elevado a 3 más 2 elevado a 2, o 3 elevado a 3 más 2 elevado a 3. Acá no puedo aplicar las mismas propiedades de multiplicación y división. Estas propiedades de la potencia, la gran mayoría, por no decir todas, se aplican en el caso de que generalmente a la suma muy difícil aplicar propiedades de potencia, ¿ya? Por lo tanto, cuando me tenga multiplicación y división, ahí van a poder aplicar las propiedades de potencia. Hay un caso en el que la suma les permite aplicar propiedades de potencias, y es este, y voy a hacer cuando yo junto con las propiedades de las potencias, voy a borrar acá abajo este último ejercicio, dejar un poco más despacio, y les muestro el caso en el que podrían ser más grande. Bueno, le voy a borrar acá para escribir un ejercicio. Hay un caso en el que puedo aplicar propiedades de potencia junto con la suma. Y es un ejercicio que es bastante típico de esta forma. Por ejemplo, 2 elevado a 3 más 2 elevado a 3. Acá, ¿puedo aplicar propiedades de potencia de multiplicación de igual base?
No puedo aplicar ninguna propiedad de las que ya vimos antes porque esas aplican solamente para multiplicación o división. Lo que sí puedo aplicar acá es propiedad de la suma. Esto, ¿cómo yo lo puedo escribir como una multiplicación? ¿Qué estoy sumando acá? ¿Estoy sumando lo mismo? Sí, Estoy sumando lo mismo, ¿cierto? ¿Y cuántas veces lo sumo? 2 veces. 2 veces. Entonces, esto si yo lo escribo como multiplicación, el número que sumo varias veces por la cantidad de veces que lo sumo. ¿Cuánto es eso? ¿4 elevado a 3? 4 elevado a 3. Ojo ahí. Supongo. Porque esto, para hacer eso deberían tener las dos la misma exponente. Pero Mm, ¿cuál es el exponente? Si no se escribe, es 1, por si acaso. ¿Ya? mm. Ya, ahí me dicen en el chat. Esto es nuevamente multiplicación de potencias de igual base. Multiplico potencias de igual base. 2 elevado a 4. ¿Ya? Entonces, un ejercicio bastante típico de la PTU, del DEMRES, este tipo de ejercicios cuando me meten sumas y yo ahí no puedo aplicar propiedades de potencia porque son sumas. Entonces, lo que puedo sí hacer aplicar es propiedades de la suma, de la multiplicación, y reescribirlo como una multiplicación, ¿ya? Este paso acá, lo voy a explicar de nuevo. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Recordemos que esto, como les dije, es un número. O sea, esto se comporta de la misma forma que se comporta esto de acá, por mucho que esto sean potencias. Esto sigue siendo un número. Si esto lo quiero escribir como multiplicación, es simplemente el número que multiplico hartas veces por la cantidad de veces que lo multiplico. 3. Voy a poner otro 3 más fácil. El número que multiplico varias veces por la cantidad. 4. Y eso es lo mismo que hacemos acá. Chicos, con este, ¿alguna consulta? No, ya. Ya, entonces eso es importante que el DEMRE va a maquillar las formas de aplicar propiedades de potencia. No se van a aplicar directamente, sino que las va a aplicar de alguna forma. Las más comunes son esas. ¿Ya? Las tres que vimos ahora. Ahora vamos a pasar a raíces. Raíces es la operación inversa a la potencia. Multiplicación, división, suma, resta, potencias, raíces. Ya. Si yo, por ejemplo, tengo 4 elevado a 2. Si yo esto quiero dejarlo tal cual, lo puedo 4 elevado a 2, sacar la raíz cuadrada y elevarlo al cuadrado. ¿Ya? En el fondo, ¿por qué le muestro esto? Porque la raíz es la operación inversa de la potencia. Si yo saco raíz y elevo al cuadrado, obtengo lo mismo. De otra forma, podría ser así. Que yo saque al 4 al cuadrado, le saque raíz cúbica y después eleve al cubo. ¿Por qué pasa esto? Porque escribir una raíz es lo mismo que si yo un número cualquiera le saco raíz, es lo mismo que ese número elevarlo a un medio. ¿Ya? La raíz yo la puedo escribir de esta forma. La puedo escribir como fracción.
esta raíz, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo me queda la raíz cúbica de un número cualquiera? X elevado a ¿cuánto? Si esto es un medio, ¿cuánto me quedaría la raíz cúbica? ¿A un tercio? Un tercio, ¿sí? A un tercio. ¿Fuera raíz cuarta? Un cuarto. ¿Cómo me quedaría esta raíz? Si recordemos que esto está elevado a 1 y esto está elevado a 1. ¿X elevado a cuánto? X, claro, elevado a 2 tercios. ¿Ya? Por eso, si a alguien le complica trabajar con raíces, páselo a fracción y trabaja con solamente números, con solamente potencias. De hecho, yo hice eso cuando di la prueba. Las raíces las trabajé como potencia para no tener que no me gustar las raíces, y las trabajé como potencia y aprendí solamente las propiedades de las potencias, porque las raíces y la potencia funcionan de la misma forma. Como es la raíz, yo la puedo escribir como potencia, todas las propiedades de las potencias yo las puedo aplicar en las raíces, incluyendo la potencia de una potencia. ¿Por qué le hago énfasis a eso? Porque si yo al x le saco la raíz y después lo elevo al cuadrado, es lo mismo que, nuevamente, esta raíz de x es un número, por lo tanto, es un número que está al cuadrado. ¿Qué número es? Es x elevado a un medio, y eso está elevado al cuadrado. ¿Cuánto me queda eso? Me quedo con X nomás. Me quedo solamente con x, porque me va a quedar x elevado a ¿qué? A un medio por 2. Y lo mejor de la matemática, simplifico, me queda simplemente el 1, x elevado a 1, o x. ¿Ya? Por lo tanto, raíces y potencias son operaciones inversas. Si a alguien no le gusta trabajar con raíces, pase la potencia y aplique propiedades. Tan simple como eso. ¿Ya? No sé si le han enseñado ese hack alguna vez en el colegio. Yo creo que esa es la forma más fácil de entender las raíces. En el fondo, cómo funcionan. Si las puedo escribir con fracción y después trabajar. ¿Qué pasa si yo tengo x cuadrado? Lo mismo, x cuadrado. Y eso está elevado a un medio. Y eso sigue siendo x. ¿Ya? Bueno, en estricto rigor es más menos x porque el menos x al cuadrado y le saco raíz y me da x también. Claro, el índice de la raíz sería el denominador. Así es. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo aquí genéricamente x elevado a partido b es igual a raíz de b de x partido por a. ¿Ya? Chicos, hasta acá, ¿alguna consulta con raíces? Ya, vamos entonces a trabajar con algunas propiedades diferentes de las raíces. Algunas cosas especiales que tienen las raíces de las potencias. Ya, trabajemos con esta. Vemos qué podemos hacer si yo tengo un raíz de 8. Ya, si yo tengo raíz de 8, vemos qué puedo hacer. ¿Cómo yo puedo escribir el 8 como potencia? 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. Y eso, como es un número, ese número está bajo raíz. Y si yo escribo todo esto como potencia ahora, ¿cómo me queda?
2 elevado a qué. Lean el chat. 2 elevado a 3 por un medio. Ya, 2 O sea, elevado a entre 3 por un paréntesis, medio un medio. o 3 elevado, o sea, 2 elevado a 3 medios. Ya es lo mismo 3 por un medio que 3 medios. Ya, eso sería esto que es igual a 8 elevado a un medio, que es la raíz que estaba al principio. ¿Ya? Hasta aquí, todo bien. ¿Y qué más yo puedo hacer con esto? Puedo hacer esto. Puedo ocupar las propiedades de potencias al revés y escribirlo así. ¿Sí? 2 elevado a 2 por 2 elevado a 1. Misma base, sumo los exponentes, 2 elevado a 3. Es lo mismo hasta acá. ¿Sí? Sí, es lo mismo. ¿Ya? No voy a pedir en esa pregunta. Ya, eso es 2 elevado a 2 por 2 elevado a 1, ¿elevado a cuánto? ¿Un medio? Un medio. Una raíz cuadrada. Ya, y eso, si se acuerdan del cuadrito que les dije antes, ¿cómo lo puedo escribir separado? ¿Cómo esto lo puedo escribir separado? No en un paréntesis ahora. Porque en el fondo tengo el mismo caso que tenía acá. ¿Cierto? Es lo mismo, porque el fondo es multiplicación de dos números. Porque a pesar de que estén con exponente o con raíz, siguen siendo números. Y se comportan igual que todos los otros números. Entonces, si yo aplico esto mismo acá, si aplico esto mismo me va a quedar 2 elevado a 2 elevado a 1 medio por 2 elevado a 1 elevado a 1 medio. ¿Sí? Simplemente porque es multiplicación, porque no es suma, porque es multiplicación, que con la suma no se puede, lo separé. ¿Esto de acá cuánto me queda? 2. 2. Propiedades de las potencias de potencias, 2 por un medio, simplemente. Y esto de aquí, no es mucho lo que puedo hacer, 1 por un medio, 2 elevado a un medio. ¿Ya? Y eso es lo mismo que... Voy a bajar un poquito, puedo bajar. El chat. Ya. ¿En cuál parte... ¿por qué? ¿Dónde está mi puntero? Ahí sí, ya. ¿Por qué esto es 2? Es porque esto es potencia de una potencia. Mantengo la base, ¿cierto? Y multiplico los exponentes. 2 por un medio, 1. Entonces 2 elevado a 1 es simplemente 2. Que nos escribe el 1 cuando es elevado a 1. Ya, perfecto. Ya. Ya, entonces esto de aquí es 2 por raíz de 2 porque este un medio lo escribo de forma de raíz. Entonces, esto es igual a 2 por raíz de 2. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? En este largo viaje, tenían esta raíz, esta era mi raíz original, que venía de arriba. Lo que yo hago es que este número de acá lo puedo sacar de la raíz, porque está al cuadrado. ¿Ven? Que este es el cuadrado y esta es la raíz. Por lo tanto, lo puedo sacar. ¿Por qué lo puedo sacar? Por el procedimiento matemático que hicimos recién. Si fijan, siempre el que queda solo afuera de la raíz es el 2 que estaba a la izquierda. Este 2 que está al cuadrado, este 2 que está al cuadrado. ¿Y por qué lo puedo sacar? Porque al momento de hacer potencia a una potencia, me queda 1.
Entonces el 2 de la izquierda, que está al cuadrado, lo puedo sacar de la raíz y dejar este 2 solo adentro. Entonces lo voy a escribir de esta forma. ¿Ya? Chicos, ¿alguna duda con ese paso? ¿Con sacar un número de una raíz? Profesor, ¿Sí? disculpe, es que ahora tengo una clase en otro preuniversitario y va a empezar. ¿Me podría Ah, retirar? ya, sí, no hay problema. Ya, No hay muchas problema. gracias por la clase. Ahí la voy a ver después, cuando Ya, sí, va a termine. quedar grabado, así que no hay problema. Ya, éxito. Gracias, cuídese, que esté bien. Ya, bueno, Chao. ya. ¿Alguna consulta con cómo sacar un número de una raíz? ¿No? Ya, vamos a ver un ejercicio de por qué tenemos de por qué usamos esto, que también nuevamente este ejercicio es bien temible. Ya, vamos a volver al mismo raíz de 8. No me queda más feo. Ya, si yo quiero saber el valor de raíz de 8 más raíz de 2. ¿Qué puedo hacer? Primero, si yo estoy obligado a encontrar los valores de las dos, ¿ya? Generalmente estos ejercicios te dicen si raíz de 2 es igual a 1,41, por ejemplo, encuentre el valor de. Y yo solamente tengo el valor de raíz de 2, pero no el valor de... No tengo el valor de raíz de 8. Pero demostramos antes que raíz de 8 es 2 por raíz de 2 más raíz de 2. ¿Ya? Entonces, este 8 lo escribimos de esta forma. ¿Por qué? Porque aquí sí tengo el dato. Si sé que raíz de 2 vale esto. Entonces aquí yo tengo dos formas de hacerlo. Simplemente reemplazo. Hago la forma más, sería más intuitivo de llegar y reemplazar. 2 por 1,41 más 1,41. O puedo ir un poquito más allá. Esto, si yo vuelvo para atrás, ¿cómo esto lo escribiría como suma? ¿Cómo esto lo puedo escribir en forma de suma? Acá yo estoy multiplicando 2 veces algo que se repite. ¿Ya? Por lo tanto, son 2 veces algo que se repite. ¿Qué se repite? El raíz de 2. Por lo tanto, es 2 veces raíz de 2. Por lo tanto, todo mi ejercicio me queda de esta forma. ¿Y esto cómo lo puedo escribir ahora como multiplicación? Tres por raíz de 2. Perfecto, chicos, perfecto. Eso me gusta que están participando harto. 3 por raíz de 2. Y eso es 3 por 1,41. ¿Por qué le muestro las dos opciones? Porque una puede ser que el DEMRE me diga, si raíz de 2 es igual a esto, encuentre el valor, que puedo aplicarla de arriba directamente, o me puede decir, o esto me lo pueden no dar, y me digan, ¿cuánto vale? A 3 raíz de 3, B raíz de 16, porque esta, créanme que va a estar, esta también va a estar, raíz de 10, sumarlos, multiplicarlos, y la última va a estar 3 raíz de 2. ¿Ya? Entonces, va a ser esta. ¿Ya? Y créanme que en la alternativa van a estar la multiplicación de ambas y va a estar la suma de ambas, pero eso no van a hacer porque no se pueden, no en ningún momento, matemáticamente no se puede ni multiplicar directamente ni sumar tampoco la raíz. ¿Ya? De hecho, esta es la más clásica que aparezca, la suma directa de lo que está dentro. Pero, como les dije varias veces, cuando se suma no se pueden aplicar propiedades a menos que sea el caso que vimos hace poquito. ¿Ya? Por lo tanto, para eso me sirve. Si yo puedo, este raíz de 8 lo escribimos de esta forma,
Y esto, por matemática, lo separamos así. Me quedan simplemente 3 veces raíz de 2, ¿ya? Porque de nuevo le repito, a pesar de que esto sea una raíz que se pueda ver feo, que se pueda ver extraño, que se vea más lleno de cosas, sigue siendo un número y por lo tanto se comporta igual que todos los otros números. No se comporta de ninguna otra forma distinta. Un poquito de agua. Entonces, podemos aplicar las cosas, lo que vimos, la suma, sumas iteradas, sumas seguidas, son multiplicaciones, lo mismo que las multiplicaciones, y podemos hacerlo también al revés. ¿Ya? Por lo tanto, es bueno que hay que manejarlo al revés del derecho, como se dice, pero tienen que estar al tanto de eso, que yo puedo, los números, generalmente estos ejercicios se trabajan con propiedades, yendo para un lado o yendo para el otro. 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2, 2 elevado a 5, o el 2 elevado a 5 y separarlo en suma de en multiplicación de dos potencias. Chicos, hasta acá, ¿alguna consulta con esto? Ya, perfecto. Ya. Y eso es todo lo que les tengo que contar de raíces. Si raíces es lo mismo que potencias, salvo casos, o sea, claro, es lo mismo que potencias con exponentes fraccionarios, que ya vimos cómo transformarlo, que lo tienen anotado para que no se le olvide. Y respecto a raíces, podemos también aplicar esta forma de trabajar, ¿ya? Que lo único complicado también que tiene la raíz es que uno no sabe directamente el valor numérico tal cual, pero sabe que una es un número, así que podemos hacer todo lo que queramos, todo lo que podemos hacer con números, lo podemos hacer con raíces. Y dos, sabemos también que, por ejemplo, si me dicen raíz de 5, yo sé que es un número que está entre 2 y 3. ¿Por qué? Está entre raíz de 4 y raíz de 9. Entonces, otra forma de que trabajar las raíces aparece en la prueba es que este número te piden, no sé, ordenar de mayor a menor. Cuando te piden ordenar de mayor a menor, te conviene trabajar de esta forma. Para que tú puedas ver, comparar directamente cuál es mayor y cuál es menor. Acá si tengo raíz de 1 menor que raíz de 2, menor que raíz de 3, menor que raíz de 4. Ya siguen el mismo orden ascendente. Por lo tanto, yo sé que raíz de 5 está entre 2 y 3. ¿Es más cercano al 2 o más cercano al 3? Al 2, es más cercano al 2. ¿Por qué? Porque está más cerca del raíz de 4. Por lo tanto, cuando yo tengo que comparar, es más cercano al 2. Si yo saco una raíz, por ejemplo, y me dice, no sé, porque 2,99 o por ahí, yo puedo intuir que raíz de 5 es menor que eso, porque este número está más cercano a raíz de 9. ¿Ya? Entonces, cuando les piden ordenar raíces, lo más probable es que tengan que reescribirlas para, uno, que sea más fácil compararlas. Cuando me piden comparar raíces, por ejemplo, entonces pues me van a decir raíz de 6, 3 raíz de 2, raíz 3 raíz de 3, por ahí, es decir. Acá lo que podemos hacer es pasar todo a una misma cantidad subradical o pasarlo todo a raíces en el fondo tengan un solo número adentro. Si yo este número lo puedo sacar, está al cuadrado adentro y yo lo puedo sacar, también lo puedo volver a meter adentro de la raíz. ¿Cómo lo meto dentro de la raíz? Tengo 3 raíz de 2, es lo mismo que 3 al cuadrado por 2. Que yo para sacarlo de acá adentro tuve que estar al cuadrado. Entonces si lo quiero echar,
de nuevo, lo tengo que agrandar. Si lo saco, lo achico. Si lo entro, lo agrando. ¿Cómo me quedaría de esta forma? Si yo tuviera una raíz cúbica, ¿cómo me quedaría acá adentro? Ya, me dicen 4 por 2. En este caso, para yo entrarlo a la raíz, tengo que agrandarlo. ¿Cuánto lo agrando? Según la cantidad, según el índice de la raíz. En este caso va a ser 4 elevado a 3 por 2. Así como esta cantidad, este índice es 2, que no se escribe cuando es 2. Entra al cuadrado cuando es raíz cúbica, ingresa al cubo, cuando es raíz cuarta, ingresa a la cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este de acá, ¿cómo me quedaría? El primero, 3 por raíz de 2. Tres elevado a 2 por 2. Ya, 3 elevado a 2. ¿Y eso cuánto me da? 9 por 2. 9 por 2, eso es 18. Perfecto. ¿Y la otra? 3 elevado a 2 por 3. Y eso es 9 por 3, 27. 27. Excelente. Y este sigue siendo raíz de 6. Entonces, justo acá tenemos el mismo orden. Y si les quiero ordenar, recordemos que a pesar de que sean raíces, el número de adentro, si es más grande o más chico, va a seguir siendo más grande o más chico con raíz y sin raíz. Por lo tanto, ese va a ser el orden ascendente. Ese va a ser el orden descendente. ¿Ya? De nuevo, si se fijaron, esto sigue la misma lógica que hemos trabajado antes, que una propiedad para un lado también me sirve para el otro. Si yo multiplico, potencia de igual base, si tengo una potencia cualquiera, la puedo separar en multiplicación de potencias de igual base. ¿Ya? Si yo saco un número de la raíz, también lo puedo meter adentro. Eso, chicos. Y sí, eso más o menos los ejercicios típicos que aparecen en PSU respecto a raíces ordenadas. Ahora, probablemente los preules de la explicación más técnica, pero no quiero perder tiempo en eso porque en el fondo necesitan saber cómo resolverlo. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto o algo que ya hemos visto antes que se le haya abordado ahora? No, ya. Chicos, logaritmos no los voy a ver hoy, los voy a ver en la cápsula que les voy a subir, porque igual tienen algunas propiedades aparte y si bien se relacionan harto con la materia, tienen sus trucos especiales, ¿ya? Así que voy a dejar de compartir y dejar de grabar. Ya.